Las operaciones de inteligencia son un objeto de controversias y análisis en el ámbito de la geopolítica. En las disputas contemporáneas entre las potencias y las zonas más relevantes de conflicto siempre en algún lado se toca esta variable de las operaciones y las tareas de espionaje. Grupos creados, controlados o financiados que sirven a los intereses de un Estado, una potencia o un grupo para lograr fines contra sus enemigos declarados. Esto ocurre, por ejemplo, en el ámbito de Medio Oriente, con la disputa del Estado de Israel frente a sus enemigos regionales. Mucho se conoce y se habla del empleo por parte del Estado judío de grupos yihadistas del Islam suní en favor de la lucha contra ciertos enemigos, por ejemplo, como los países representantes del mundo chiita, como el caso de Siria, que ahora se han puesto nuevamente de manifiesto con la guerra civil y la consecuente caída del régimen de Bashar al-Assad, y por supuesto la partición del país en distintas zonas de influencia informal a conveniencia de los actores que intervinieron, como lo son el mismo Israel, Turquía y el propio Daesh o Estado Islámico. Este tema en particular viene trayendo hace tiempo, sobre todo por parte de los adeptos a bandos eurasiáticos, la idea de que el ISIS o el Daesh es un invento del Estado de Israel, como también se ha hablado de que Al-Qaeda fue un invento estadounidense, lo cual alimenta también la tesis de que el 11 de septiembre fue un atentado de falsa bandera. A continuación, vamos a ver algunos hechos tanto históricos recientes como antiguos para ver que las cosas no son tan así como se nos presentan, y que en toda acción humana hay decisiones que tienen resultados imprevistos, ya que es imposible prever toda consecuencia. Si te gustan los análisis que hago en mis videos, no olvides de dejar tu like, tu comentario, suscribite justamente apretando donde dice la campanita, todas las notificaciones, y compartir el video con tus allegados, que es la mejor manera de hacer crecer todo esto. Estamos hablando de la famosa tesis del caos constructivo elaborada por Brzezinski, también conocida como la doctrina Carter, ya que se elaboró durante su administración, la administración de Jimmy Carter, la cual se traduce en una política exterior de tipo cesarista que mantenga un nivel controlado de caos en la región de Medio Oriente para mantener ese control, lo cual explica la reaparición de los famosos rebeldes sirios, que son conocidamente apoyados financieramente sobre todo por la Casa Blanca, así como también apareció el famoso Frente al-Nusra, que son yihadistas, que antiguamente eran los Al-Qaeda, pero de la región del Levante, apoyados en este caso por el Estado de Israel de igual manera en estas operaciones. Pero en esto hay que entender que son aliados tácticos, no es un apoyo al 100% ni nada por el estilo. Entiendo. Yo he escuchado la posibilidad de que el propio Estado Islámico estuviera siendo financiado por el Estado de Israel. ¿Qué tan así es esto? ¿Cuánto podría haber de verdad? Bueno, muchos aprovechan este tipo de elementos de la realidad para crear la teoría conspirativa de que Israel maneja el Daesh, o sea, el Estado Islámico, y de que el Estado Islámico son títeres directamente de Israel. Cuando la realidad pudo haber surgido como un experimento de crear una fuerza opositora a un régimen o alguna fuerza geopolítica con la que yo estoy confrontando, ¿no? Si yo fuera el Estado de Israel, crear una fuerza para confrontar con un enemigo geopolítico y luego quedan los resultados de esa operación. Y que, por supuesto, mantienen al día de hoy esos objetivos, o mejor dicho, esos aliados tácticos, objetivos tácticos comunes, como la lucha precisamente contra la expansión del Islam chiita. De la misma manera en que las invasiones árabes y mongolas en el Irán del Imperio Sasánida fueron una operación creada por las élites partas o persas, que de la mano del famoso Salman el Persa y su esposa, querían deshacerse de la dinastía sasánida, o mejor dicho, del gobierno tiránico de ese imperio, que aplicaba una versión dogmática de la religión zoroastriana para acabar con la disidencia política. Situación bastante similar a lo que estamos viendo en Siria, aunque en este caso era con un gobierno secular. Claro, sí, básicamente es uno de esos escenarios donde uno de los servicios de inteligencia cumple con un objetivo en específico, pero después quedan todas las consecuencias inesperadas o no deseadas de haber cumplido con ese objetivo. Exactamente, el problema es el mismo que aquel entonces, como para los iraníes que usaron maniobras de espionaje y la originación del Islam en aquellos pueblos guerreros liderados por aquel líder militar, Mahoma, resultó obviamente en consecuencias imprevisibles. Para entender esto que vengo desarrollando, ampliaré esta historia. Para darles algunas referencias, en este podcast que se ve en pantalla, cuyo anfitrión es el canal de Gnostic Informant, el invitado y prominente autor americano-iraní Jason Reza Jorjani, ya citado varias veces en mis videos, describe el argumento que en su libro Iranian Leviathan ha desarrollado ampliamente con referencias bibliográficas precisas sobre la historia de Irán, y menciona cómo el origen de la religión islámica surge a partir de una operación de espionaje realizada por las élites partas o persas
pertenecientes geográficamente a las zonas más portuarias del territorio del antiguo Irán, que funcionaban como una especie de feudos, contra la entonces dinastía de lo que era el imperio de los sasánidas. El contexto es que entre los años 224 y 651 de nuestra era, los más de 4 siglos de dominio sasánidas o del imperio han significado un recrudecimiento del dogmatismo religioso de Estado, es decir, aquella dinastía gobernante había impuesto una versión dogmática de la religión zoroastriana, tan propia de Irán, prohibiendo cualquier otra interpretación e incluso barriendo la libertad de culto existente históricamente en dicho imperio, de manera que también se combatieron todo vestigio de las formas religiosas anteriores y hasta se han destruido templos. En este relato histórico interviene un personaje peculiar autoproclamado Salman el Persa, un notable comerciante de las élites de los pueblos persas que había sido nombrado gobernador de la capital sasánida de Ctesifonte, en el actual Irak, específicamente ubicada en el sudeste de lo que hoy es Bagdad. Salman, como comerciante, estaba en gran contacto con las otras potencias y pueblos relevantes de la época, entre ellos el judío, probablemente por el reino de Hazaria, y el cristiano a raíz del Imperio Romano de Oriente, con quien tenía vínculos comerciales. Su esposa, también de origen judío, participaría de la operación junto a él, comprometiéndose en esta empresa. Podríamos resumir que el contacto de Salman y su esposa con un prominente líder militar llamado Mahoma se fundó en una relación de consejo y estrategia militar, y más relevante aún, en la inoculación, inoculación de las llamadas revelaciones a él por parte del arcángel Gabriel sobre los contenidos que posteriormente terminarían volcándose en el Corán. ¿Cómo se logró esto? Bueno, mediante el empleo de técnicas de trance hipnótico y el uso de sustancias. El objetivo de esta operación de espionaje era crear una religión guerrera sobre los pueblos árabes para unificarlos y generar, por parte de ellos, una invasión de lo que posteriormente sería el califato árabe hacia la capital sasánida, con el objetivo de remover a dicha dinastía del poder, y que el establecimiento de la nueva religión, o sea el Islam, sobre la población irania sería rechazada de plano por ellos, por ser en esencia contraria a su idiosincrasia. Cosa que luego terminaría se cumpliendo a partir del conocido renacimiento de Irán durante la Edad Media, donde notables personalidades de la cultura convertirían al imperio en el centro de la relevancia cultural de aquellos siglos, en un contexto en que se revitalizaban las raíces preislámicas. Entre muchos otros tenemos a los poetas como Rumi, como Hafez, o el mismo Ferdowsi, el gran autor del famoso poema épico Shahnameh, o en su traducción El Canto de los Reyes, o científicos reconocidos como Zakaria Razi, Omar Khayyam, Ibn Sina o Musa al-Khwarizmi, entre otros. Cabe destacar que lo que no previeron los persas en todo esto fue el efecto contagio y la adopción del Islam por parte de los pueblos mongoles, que derivó en la posterior invasión de estos pueblos a Irán. Este evento no fue previsto por parte de las élites persas que solo habían pretendido desplazar a los sasánidas del poder, y que trajo esto último como consecuencia el establecimiento de una recrudecida y mucho más extrema forma de Islam en el imperio. A pesar de esto, aquella ocupación islámica en Irán fue con el tiempo erosionada a partir de otras operaciones militares y de espionaje producidas, por un lado, por el famoso grupo de la Orden de los Assassins, conducida por su gran líder Hassan al-Alamut, y de los neomazdaquitas por otro, que intentarían restablecer con el tiempo un tendal de influencias subterráneas que operarían en favor de una cultura de Irán más libre, que conserve su raíz lingüística persa y su espíritu tradicional, que luego sería recobrado más adelante a partir de la dinastía de los safavitas. Esta nueva dinastía gobernante se encargó de la conservación cultural persa, generando un restablecimiento de la identidad irania que posibilitó el desarrollo de la rama chiita del Islam de una manera mucho más cercano a lo secular, más laxa, y por supuesto la mística sufí, como se la conoció en su desarrollo histórico, incluso hasta el año 1979. De igual manera que la creación de los monstruos de Al-Qaeda en Afganistán resultó en un monstruo mayor como hoy en día es el mismo Daesh, o Estado Islámico de Irak y Siria como se lo llama en sus siglas. Lo que pasa con esa fuerza es que, más allá de que sea lo que sea, sus objetivos no son inmediatamente los atentados en Occidente como ocurre con Hezbollah, ni tampoco hacia el Estado de Israel más allá de alguna que otra operación en objetivos precisos. ¿Por qué? Porque sus principales enemigos a corto plazo son la hegemonía rusa en el Cáucaso, que han sido históricamente sus enemigos, como vimos por ejemplo en la saga de Rambo, y la supervivencia del Islam chiita del Ayatollah de Irán, que hegemoniza incluso la lucha contra los judíos en Medio Oriente.